Lo que vamos a ver ahora son algunos teoremas y propiedades de la integral definida. Arranquemos con el primer teorema. Bueno, el primer teorema dice que si f es monótona, entonces f es integrable, ¿sí? Toda función monótona le podemos calcular la integral definida en un intervalo AB, si en ese intervalo AB la función es monótona. El otro teorema dice que si la función es continua en un intervalo AB, entonces f es integrable en ese intervalo AB. Ahora, una observación con respecto a este teorema es que supongamos que la función es continua en este intervalo cerrado AB, salvo tal vez en un número finito de puntos. Entonces, f va a ser integrable. O sea, supongamos que la función no es totalmente continua, sino que es continua como por tramos. Entonces, así todo, f va a ser integrable. O sea, le vamos a poder calcular el área, ¿sí?, encerrada entre A y B. Para eso, bueno, les comparto un toque el Paint. Estábamos hablando de este teorema de que si una función es continua, entonces es integrable en ese intervalo donde la función es continua. Pero después la observación nos dice que, bueno, también va a ser integrable si en ese intervalo es continua, salvo en algún que otro punto donde presente una discontinuidad, o sea, salvo ciertos puntos, una cantidad finita de discontinuidades. A ver, entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Si yo quiero calcular el área total encerrada, ¿sí? Y bueno, lo voy como particionando en intervalos donde la función es continua, donde es netamente continua. O sea, todo el mundo ve que acá en el punto C la función es discontinua. Entonces, si yo quiero calcular el área encerrada entre A y B, y bueno, lo que hago es, en ese punto de discontinuidad me paro, ¿sí? Calculo el área entre A y C, calculo el área entre C y B, y después el área total, ¿qué va a ser? ¿Sí? La suma de esta área, que puedo llamarlo área 1, la suma de esta área que puedo llamarlo área 2, entonces el área total va a ser igual a el área 1 más el área 2. ¿Sí? Entonces, a esto nos referimos con esa observación que dice que la función sea integrable significa que yo le puedo calcular el área debajo de la curva. Eso significa que es integrable. Ahora, claro, si presenta esta discontinuidad, recuerden que cuando nosotros construimos el concepto de la integral definida, ¿sí?, nosotros supusimos que la función era continua, entonces de esa manera, ¿qué hicimos? Bueno, como la función es continua, entonces va a ser continua en particular en los subintervalos que surgen de la partición que yo elijo, eh, y como la función es continua en un intervalo cerrado, alcanza máximos y mínimos, bueno, o sea, el concepto de continuidad tiene que estar porque es parte de cómo yo, o sea, lo utilicé en la construcción, ¿sí?, de todo el desarrollo. Entonces, como acá presento una discontinuidad, bueno, ¿cómo soluciono este problema? Y bueno, hago el análisis entre A y C. Esto me va a dar un área. Acá sí la función es continua y vale todo lo que desarrollé, ¿sí?, en las diapositivas anteriores. Entre C y B, la función también es continua, entonces vale todo lo que desarrollé en las diapositivas anteriores. Calculo el área acá, A1, calculo el área acá, A2, lo sumo, listo, obtengo el área total. Así que bueno, hagan una captura de pantalla de esto, ¿sí? Y acá sería como la interpretación eh, gráfica de la observación que les acabo de comentar en la diapositiva, a la cual ya estoy volviendo. Gente, ¿puedo volver? ¿Ya le hicieron captura de pantalla? Bien, supongo que sí, pues nadie dice nada, así que vuelvo y una vez aclarada esta observación, ahora lo que vamos a ver es 5 propiedades eh, que son las siguientes. Bueno, de entrada vamos a suponer que f y g son funciones integrables, o sea, son funciones, vamos a suponer un intervalo AB, ¿sí?, donde yo le puedo calcular la integral definida, es decir, yo puedo calcular el valor del área encerrada entre el gráfico de la función y el eje X.
Entonces, la integral definida entre a y b de f de x más g de x diferencial x es igual a la integral definida entre a y b de f de x diferencial x más la integral definida entre a y b de g de x diferencial x. ¿Qué es lo que me está diciendo esto? Me está diciendo que, supongamos que f más g es una nueva función, ¿sí? Es una nueva función, y yo le quiero calcular el área encerrada entre a y b, ¿sí? Del gráfico de esa función con respecto al eje x. Bueno, es lo mismo que calcular el área encerrada de estas dos funciones por separado. ¿Sí? Se puede demostrar que calcular el área de la suma de estas dos funciones es lo mismo que calcular el área de cada función por separado y después sumar. Fíjense que en general el número A y el número B se conocen como límites de integración. A es el límite inferior de integración y B es el límite superior de integración. Acá el concepto de límite no es el concepto del límite de los límites que calculamos nosotros con x tendiendo a. ¿Sí? Acá es el valor más bajo y el valor más alto. ¿Sí? El valor más bajo se lo conoce como límite inferior de integración y al valor más alto como límite superior de integración, que uno directamente sobreentiende, estamos hablando de integración, así que para ahorrar palabras uno dice límite inferior y el límite superior. ¿Sí? Pero no confundir con el concepto de límite. Bien. La otra propiedad, si yo tengo la integral de una función que es k por f de x, donde k pertenece a los reales, es lo mismo que calcular la integral definida, o sea, calcular el área de la función f de x y al área multiplicarla por k. ¿Ok? Estas dos propiedades, nuevamente, las vamos a conocer como propiedades de linealidad. Y si se fijan, es muy similar a lo que vimos con las derivadas. ¿Se acuerdan que la derivada de la suma de dos funciones es la derivada de cada una de ellas sumadas? Y la derivada de una constante por una función es la constante por la derivada de la función. Bueno, acá lo mismo. Fíjense, la integral de la suma de las funciones es la suma de las funciones integradas por separado, y la integral definida de una función multiplicada por una constante es la constante por eh, la integral definida de esa función. Y esta idea de linealidad, fíjense que uno ya puede empezar a generalizarla, y es cuando ustedes tienen una operación, por ejemplo, derivada, integral, tiene una operación que afectado sobre dos objetos, es directamente esa operación afectada a cada objeto por separado y luego lo sumo. Y la operación afectada sobre un objeto, que en este caso el objeto es la función, ¿no? Pero después pueden ser vectores u otras cosas, multiplicada por un numerito, es directamente el numerito multiplicando a la operación afectando a ese objeto. Entonces, cuando se cumple eso, ¿sí? Decimos que esas propiedades son de linealidad, y esto se ve muy bien en álgebra lineal. Ya creo que el título de la materia, ¿no? Álgebra lineal, lo está diciendo. ¿Y por qué lineal? Porque esta propiedad, si se ponen a pensar, lo cumplen todas las funciones lineales de la forma m por x. Pero bueno, nada, eso es tema de álgebra lineal, así que no quiero marearlos más. Pero bueno, vean, por lo menos traten de ver la similitud con las dos propiedades de linealidad de la derivada, y aunque sea un poquito, ya ir familiarizándose con ese concepto de linealidad. Así que bueno, estas dos propiedades, ¿sí? Son de linealidad, valen para lo que es integrales definidas. Hay una tercera propiedad, que es la integral entre a y a de f de x diferencial x es igual a 0, y esto es bastante coherente, ¿no? Porque acá lo que me está diciendo es, calculame el área, ¿sí? de un intervalo que es nulo, ¿no? Porque si el intervalo va desde A hasta A, significa que es un puntito. Entonces ya no tengo una región comprendida, lo que tengo es una especie de segmento. El segmento no tiene su área, el segmento no tiene dimensión. O sea, no tiene dimensión en el sentido no es algo que
se puede extender en 2 dimensiones de manera tal que ocupe una superficie. ¿Sí? Un segmento tiene una sola dimensión, así que su superficie, su área vale 0. ¿Ok? Así que la integral entre A y A, ¿sí? Sería como una especie de segmento. A ver, aprovecho el grafiquito que hice en el Paint, les comparto de nuevo. Es como que yo estoy calculando el área de este segmento, ¿lo ven? Y bueno, no, el área de este segmento, si la integral entre A y A es calcular el área de este segmento. Bueno, el área de un segmento es 0. ¿Sí? Bien. Volvamos. Así que bueno, la integral entre A y A, o sea, límite inferior y límite superior coinciden, siempre va a dar 0. Después, la tercera propiedad, y está en cierta manera, es consistente con esta observación, nos dice que la integral entre A y B de f de x diferencial x es igual a la integral entre A y C de f de x diferencial x más la integral entre C y B de f de x diferencial x. ¿Sí? Donde C es un número que pertenece al intervalo que va de A hasta B. Incluso esta propiedad uno podría generalizarla y no necesariamente C puede pertenecer, o sea, pertenece a este intervalo, sino que podría estar fuera de este intervalo. Puede ser un valor que esté fuera, que sea más grande que B o que sea menor que A. Pero así como está enunciado, la demostración es mucho más sencilla, lo que pasa es que la demostración no la vamos a ver, pero uno podría generalizarlo y decir, bueno, C no necesariamente pertenece a este intervalo, puede caer afuera de este intervalo. Lo importante es que fíjense que yo esta integral definida la parto en 2 integrales. Entonces, a ver, es bastante consistente también con el gráfico del Paint, ¿no? Porque si yo calculo el área encerrada entre A y B, es lo mismo que calcular el área encerrada entre A y C más el área encerrada entre C y B, ¿sí? Que es lo que tenemos acá en este gráfico, ¿sí? El área entre A y B es el área entre A y C más el área entre C y B, ¿sí? Eso es lo que me está diciendo la propiedad de esta número 4, bueno, la cuarta propiedad. Bien. Y bueno, la última propiedad es que la integral entre b y a de f de x diferencial x es igual a menos la integral entre a y b de f de x diferencial x. A ver, lo que me está diciendo acá, esta propiedad es, si ustedes dan vuelta a los límites de integración, entonces lo que hay que poner es un signo menos adelante. Eso desde el punto de vista, vamos a decir, operativo práctico para después hacer las cuentas. Ahora, ¿qué es lo que está pasando acá? Cuando ustedes dan vuelta a los límites de integración, en todo el desarrollo previo que hicimos para cuando buscamos la integral, o sea, construimos la integral definida, esto es como hacer al revés la resta del x sub i menos x sub i menos 1, es considerar el intervalo al revés. En vez de ir desde A hasta B, voy desde B hasta A. El tema es que cuando yo me voy construyendo las bases de los rectángulos, esas bases ahora son negativas, ¿sí? Porque yo estoy restando el x sub i menos 1, le resto el x sub i. Entonces, a ver, está bien, ¿no? Porque como nosotros lo hicimos fue x sub i menos x sub i menos 1. Y el x sub i menos 1 siempre es anterior al x sub i. Siempre el x sub i va a ser mayor que el x sub i menos 1. Entonces, cuando yo hago la resta x sub i menos x sub i menos 1, esa longitud siempre me queda positiva. Ahora, si yo lo miro al revés, ¿sí? Hago desde B hasta A, cuando me voy construyendo esas bases, hago x sub i menos 1 menos x sub i, cada base me queda negativo. Entonces, lo que termino calculando es como, considerando que la función es positiva, ¿no? El área debería darme positiva, pero como las bases son negativas, me queda negativo. Para corregir eso, se pone este signo menos. Entonces, de esa manera, en vez de quedarme, qué sé yo, que el área efectivamente, supongamos, me tiene que dar 8, entonces me dio menos 8. Y para corregir ese menos, le pongo este signo menos adelante y me termina quedando 8.